Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Empezamos nuestro programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Sí, empezamos un poquito tarde, ya son las 12:50 de la tarde en el estudio de Radio Universidad. ¿Sabía usted que un día como hoy nacieron el compositor italiano Francesco Gasparini, el alemán Max Reger y la compositora británica Elizabeth McConaughey? Sí, hace poco la pusimos a sus dos concertinos para clarinete y orquesta. Y claro que sí, en el programa de hoy les proponemos la música de estos creadores. También hoy es el martes, martes de entrevista. Y en el estudio me acompañan Aurelia Valentina Dobles y Ana Isabel Ruiz, quienes hoy presentarán su antología femenina de escritura mágica. Así que Aurelia y Ana Isabel, bienvenidas al programa. Muchas gracias. Muy, Gracias. muy, muy generosa de abrirnos el espacio. En realidad la antología es de 29 autoras. Yo soy la antologadora y la editora, ¿verdad? Ujú. Y Ana es Y una de las 29 autoras. claro que Sí. sí, pero hace poco ustedes han presentado, ¿verdad? Este libro en el Centro de México, ¿verdad? No, el libro No. se presentó a finales del año pasado Ajá. en el Teatro de la Aduana. Bueno, o Y sea, estoy extraviada no, tuvimos un completamente. recital, Sí. eso sí, está bien. Tuvimos un recital, una lectura de algunos de los cuentos incluso de cuentos nuevos en el Instituto Cultural de México, en el seno de la exposición Espacios Femeninos, que era una exposición de artes plásticas y además entonces nos dieron la oportunidad también a las letras femeninas. Eso fue, entonces sí, Hace poco. sí, Eso fue es la hace semana poco. pasada. Ujú. La Ujú, semana pasada, sí, Ana me contó. Sí, ujú, ahí entre bambalinas, ¿verdad? Sí. sí. Bien. Y bien, ahora sí. Primeramente, tal vez la pregunta para Aurelia Valentina, Ujú. que es muy lindo el nombre suyo. Muchas gracias. Sí, ¿qué es una antología femenina? Usted nos contó que son 29 autores, pero yo creo que detrás no está solamente la editora, sino precisamente la que guió a esas mujeres a escribir. Sí, es que es un proyecto, digamos, que yo realizo desde el 2010, que son talleres de escritura mágica y que por supuesto son para hombres y mujeres. Pero en el camino ha habido muchas mujeres que se han integrado a los talleres con una gran necesidad de expresarse. Y eso me permitió presentar un proyecto al Ministerio de Cultura y Juventud de hacer una antología con las creaciones que ellas estaban haciendo por escrito, porque no son simplemente literarias. Eh, los talleres han demostrado ser espacios que tienen una doble vertiente, donde se está manifestando una palabra que acabo de ver que la Real Academia Española ya la integró, que es sororidad. Mm. La sororidad, que por cierto mi padre ya hablaba de esa palabra, yo la aprendí por él, la sororidad, que es la hermandad de las mujeres, entre las mujeres, se manifiesta en los talleres porque se vuelven espacios de contención generosa, de muchas cosas más allá que el juego con el lenguaje, de apoyo mutuo, de expansión, de expresar, de autoconocerse y de sentir en las demás un apoyo y un enlace sororal para esa expresión de todo lo que les está sucediendo, de conocer y entender qué fue lo que les pasó y transformarlo algunas veces transformarlo en creaciones literarias, que también sucede paralelamente. No, de verdad es increíble. Yo por primera vez estoy escuchando esta palabra, así que también con usted creo que hoy en el programa vamos a aprender bastante. Y precisamente cuando usted habla de estos talleres, ¿dónde se dan? Porque imagino que algunos ya quieren, digamos, reaccionar, ¿verdad? A Sí, esta noticia. yo creo que, bueno, la escritura es espiritual. Ujú. Todos los seres humanos podemos escribir. Yo parto de esa premisa porque es real. El lenguaje nos caracteriza en el universo como criaturas en relación con otras.
Así que todas las personas podemos escribir. Y desde luego lo vamos a hacer de maneras muy distintas porque todos somos únicos. Lo que hay que hacer es como abrir esa fuente para que fluya. Entonces vieras que yo soy como muy natural en el sentido de dejarme fluir y sentir dónde se puede abrir un espacio, dónde hay energía y deseo de tener un grupo de escritura mágica de esta índole, porque no es un grupo de escritura mágica para ya aparecer entre solapas, que va a suceder, ¿verdad? Las personas que van a publicar y quieren publicar un libro como Ana Isabel hizo con su novela, lo van a hacer, pero no es como la prioridad. ¿Ya? La prioridad es descubrirse por escrito, expresarse, ser más grandes por dentro que por fuera y recibir además ese apoyo en conjunto. Entonces tengo muchos grupos en diferentes partes. A menudo se conforman por afinidades, por intereses mutuos, porque son amigas, porque tienen profesiones similares, porque geográficamente se unieron en un lugar y así sucede de una forma muy, muy natural y orgánica. Bien, pero así que no respondió la pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera participar en estos talleres, ¿cómo hago? Bueno, me puede contactar directamente a mí. Mi mail es aurelia.dobles@gmail.com o mi celular 8827-6972. Y entonces yo hablo con la persona y siento cuáles son sus intereses y dónde podría funcionar, en cuál de los grupos que tengo ahora. Que tengo grupos en Escazú, en Barrio Escalante, en Rormoser, básicamente. Y además yo también doy asesorías literarias, es decir, consultorías de edición, no solo de libros de índole literaria, sino también tesis o académicos, o asesorías individuales. En este momento, por ejemplo, le estoy ayudando a 4 personas a escribir sus libros. Se trata de 2 novelas en 2 casos, 3 novelas en 3 casos y un libro de cuentos en otro. Y esas siguen procesos individuales de consultoría individual conmigo. Bueno, entonces aurelia.dobles@gmail.com, que yo creo que es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, Llegar por este medio, ¿verdad? claro. A Muchas alguien gracias. que quiere participar, digamos, en esta, bueno, en esta introducción que usted nos hizo. Bueno, me parece abrió un universo, o sea, más bien propuso a cada persona a explorar a sí misma, pero por medio de esa guía, ¿verdad? Que a veces nosotras o nosotros, ¿verdad? O sea, la humanidad o las personas necesitamos, en caso, si queremos expresarnos. Y es un Sí. proceso, es un viaje, tiene etapas, porque yo también, y Ana, ¿verdad? Sabe que también les voy dando consejos, recomendaciones para que la escritura sea más eficaz literariamente y más bella. Entonces sí, les voy diciendo, funciona, en este caso funcionan las frases más cortas, cuidado con los adjetivos, hay que privilegiar el sustantivo y el verbo, que es sustancia y acción, y muchas otras cosas probadas por la historia de la literatura a lo largo de la humanidad y sobre todo de la historia de la literatura en castellano, que hay muchas coincidencias. No hay recetas, en literatura no hay recetas, pero sí hay caminos que funcionan. Sí, imagino, hay estructuras, hay formas, como usted acaba de decir, que sí, como dar más fluidez a verbo, a sustantivo, ¿verdad? Sí. Bueno, algo así como Sí, estoy muy bien, captando. Bien. excelente. Ahora, entonces, vamos a hablar, ya volvemos nuevamente, porque ya usted como presentó sus talleres de escritura mágica. Aunque bueno, voy a preguntar ahorita sobre, digamos, su metodología, que usted más bien lo introduce también en su libro. Pero tal vez Ana, que está aquí, y bueno, es una de las talleristas, ¿verdad? Tal vez nos puede decir lo que acaba de presentar Aurelia en el programa. Es cierto, es así, o tal Es vez es, cierto, a ver, es cierto, cuéntanos. es así, es cierto, es así. Yo conocí a Aurelia en un taller en el que coincidimos las dos en un taller del Ministerio de Cultura y después de eso, no sé, fue una semana y un momento dado nos sentamos a hablar y coincidimos. Yo después la contacté y le dije, yo creo que yo tengo una novela,
pero hay que trabajarla. Se la enseñé y la trabajamos prácticamente un año, pero durante todo ese año, que fue mi primer contacto con Aurelia y fue un año intenso, mucho de lo que está diciendo Aurelia, de mucho lo incorporé y lo aprendí. Y después de 3, casi 4 años de taller con Aurelia, definitivamente el verbo y el sustantivo es lo que uno más maneja, pero ya lo hace en una forma muy natural y muy inconsciente, pero está ahí. Está ahí. Lo que yo he aprendido con Aurelia y lo que yo he crecido con Aurelia ha sido inmenso, pero me ha servido no solo para escribir. Ha sido un proceso de conocerme, de adentrarme en mis pensamientos, en mis sentimientos y de dejarlos salir con confianza y con una gran paciencia, como dice Aurelia. Yo como educadora sí tengo una gran paciencia, más bien tal vez demasiada, pero lo que yo he crecido, mi capacidad de observar, mi capacidad de autocriticarme, de autorrevisarme o de dejar que otra persona revise y me diga, esto no está así, esto debe hacerse así. Uno lo hace con una gran humildad también. Entonces yo le agradezco mucho a Aurelia, muchísimo le agradezco a Aurelia porque ha sido todo un proceso de crecimiento, no solo en la parte de escritura, sino en la parte personal. Así es que yo sé lo que es haber trabajado todo este tiempo con Aurelia y lo que en el taller compartimos las demás compañeras. Somos de veras que un círculo prácticamente, nosotros decimos que es sagrado, lo es para nosotras. Lo que pasa en el taller es nuestro, lo que crecemos es nuestro, pero nos hemos convertido en un grupo de hermanas lindísimo, muy sincero y muy intenso. Y todo a través de la guía de Aurelia, que tiene una gran paciencia, tiene una manera muy sutil de manejar las cosas, muy suave, pero a la vez uno va mejorando y aprendiendo muchísimo. Y sí, yo he aprendido mucho con Aurelia. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la mesa. Bueno, entonces, más bien, aquí tenemos la alumna de Aurelia que más bien dice, bueno, sí, vale la pena de participar en los talleres de escritura mágica. Aquí tenemos entonces una antología en la mesa de escritura mágica. Son 29 autores. Lo que como me sorprendió precisamente en las notas iniciales que Aurelia nos introduce, que todas las 29 autoras participantes, se las cito a Aurelia, comparten una vocación sin excepción, lo que llamamos resiliencia. Son y han sido extraordinarios sus luchas, valentías y fulgores. Y yo le pregunto, y pregunté antes del programa, pero bueno, pregunto en el programa, ¿es necesario para poder escribir, superar alguna circunstancia traumática o puede ser circunstancia no favorable o adversa o más bien Bueno, al revés? estar vivos sobre el planeta Tierra, a todos los seres humanos nos desafía y todos vivimos circunstancias cambiantes porque esa es la índole de esta dualidad en la que estamos como personas. Así que todas las personas enfrentamos circunstancias. ¿Qué pasa? Si uno quiere escribir literatura, el germen, la semilla, el brote, tiene que ser verdad. Luego lo que suceda con eso, gracias al juego con el lenguaje, a la imaginación, a la observación sensible, ya comienza a ser la transformación en arte, como en cualquier arte. Pero ese germen es el que en los talleres, en la primera etapa, porque hay varias etapas, que se llama la etapa volcánica, la etapa, como yo les digo, los ejercicios en caída libre, tenemos que propiciar ese acceso a un tesoro de vivencias, de experiencias, de percepciones, que está ahí, sobre todo en el inconsciente, no tanto en el consciente, que ni siquiera sabemos que estaban ahí, porque no solo es la vivencia personal, la experiencia mía, limitada, sino que cuando accedemos ahí, accedemos a la memoria colectiva, a la memoria celular, a la memoria ancestral, a lo que le está pasando a mucha más gente, y eso es un misterio y por eso se llaman talleres de escritura mágica, porque se trata de ir a buscar una semilla que solo yo tengo, que es mi percepción, mi experiencia intransferible,
y que si yo logro hacer de eso una creación literaria, va a ser única. Y es la clave de la originalidad. Porque, claro, se puede imitar, se puede partir de estructuras rígidas, literarias, se puede partir de recetas, pero lo que va a salir va a ser tieso. Ujú. Bien, y por ejemplo, siguiendo, digamos, a sus notas introductorias que me encantaron, me gustó la expresión que las obras presentadas en la antología son obras en progresión. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, como le decía antes, es un proceso. Esta antología, que es gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud del Colegio de Costa Rica por medio de su programa de becas, es como la plasmación de una primera etapa, muy experimental y sobre todo garantizando que lo que ellas están contando es auténtico y es verdadero. Es desde la perspectiva de que el germen es verdadero, porque no me acuerdo cuál es el escritor que dice, creo que es Julio Ramón Ribeiro, que dice, lo literario lo que es mentira debe parecer verdadero y lo que es verdadero debe parecer mentira. Entonces puede ser que algunas de las cosas que aquí parece que son verdaderas, tal vez son una elaboración, pero también hecha que parece verdadera. Ujú. Ese es el misterio. Mi papá, me acuerdo, alguna vez lo pillé en una conversación con otro colega escritor cuando venían unos periodistas a entrevistarlos y yo oí donde le decía al otro en el oído, ahí vienen con la preguntita, ahí vienen con la preguntita. Y adivine cuál es la preguntita. Es verdadero. Es biográfico esto, Es biográfico. es autobiográfico. Es su Y vida. es que la respuesta es sí y no. Ujú, Es el misterio, es sí ujú, y no. ujú. O sea, Ajá. entonces también hay que saber cómo esconder, ¿verdad? Sí. Ahora, es interesante porque usted dice que sí, eso es volcánico, ¿verdad? O sea, esa es la primera etapa cuando uno tiene que abrir, ¿verdad? O sea, encontrarse a sí mismo. Pero todos, digamos, o todos participantes de sus talleres están dispuestos para esto. Es que como decía Ana, lo que se conforma es un círculo de mucha confianza, muy cálido, Sí. de manera que se propicie lo que yo digo que es como el almácigo de los textos. En ese almácigo es como chinear un bebé que está naciendo en la panza de una mamá. Entonces es muy delicado ese brote. Hay que propiciarle mucha calidez alrededor, mucho cuidado. Tampoco exigirle que lo que nació en el ejercicio de escritura sea ya la planta que va a ser. A veces tiene la forma de la planta. A veces sucede el milagro de que uno dice, wow, le salió un cuento hecho y derecho, pero está ahí ya en su forma de cuento. Otras veces no, apenas es una plantita que uno no sabe qué va a hacer, pero mi deber como guía de los talleres es señalarles las flechas y yo digo, tiene la energía para convertirse en un cuento o tiene la energía para hacer una novela si ella quisiera o él quisiera. Entonces, sí, hay grandes actos de valentía. Yo también aprendo mucho en los talleres, aprendo muchísimo el respeto, la comprensión profunda, el conmoverme por los valores internos de valentía, de resiliencia, de amor por la humanidad que tienen ellas. Y yo me siento muy privilegiada de poder ayudarles a las personas a escribir lo que es en realidad un acto de amor hacia la humanidad, porque la verdadera literatura, la que realmente va a calar y la que va a quedar y que solo el tiempo la va a probar, es la que trata de comprender profundamente de qué se trata esta aventura humana, pero con amor, porque hasta los personajes más detestables y deleznables desde el punto de vista de la moral y la ética, si uno los trata en un libro, tiene que llegar a una raíz donde entienda por qué ese ser humano es así. Bien, entonces estamos en proceso, ¿verdad? Y usted me acaba de decir, bueno, este primer libro es del año 2010-2017 y ya ustedes están preparando o el segundo volumen, donde precisamente ya entran otros factores. O sea, no es ¿verdad? Abrirse y bueno, y contar su propia historia, sino más bien ya se agregan otros Es que eso no parámetros, se ¿o va a no? acabar nunca, Caterina. Eso nunca se va a acabar porque esa es la fuente incesante de lo que le voy a contar, que es, como decía William Faulkner, es una mezcla entre experiencia, observación e imaginación.
Esos factores están presentes en cualquier hecho literario en diferentes grados. Entonces no se va a acabar. Es simplemente que en el volumen 2 se van a sumar más personas también, nuevas integrantes, que también tal vez van a estar en este proceso del primer volumen de las anteriores. Y las anteriores que ya han dado un salto más. Sí. Eso sí. Sí, que usted más bien, o sea, las personas pueden llegar a su taller con, no sé, con algo inicial, ¿verdad? Con lo básico, o sea, querer escribir, digamos, ¿verdad? Sí. Pero van a participar junto con las otras personas que ya están en el proceso de otro, ¿verdad? Otro escalón, ¿o no? No O usted, necesariamente, no, porque digamos, como editora, yo también tengo que tener un criterio de calidad, porque un libro está en función de los lectores. pero yo estoy preguntando sobre taller. No, Ya el no taller sé sí, si- el proceso del taller es absolutamente abierto a todas las personas que quieran escribir. Y lo más fascinante es que en mi experiencia, toda la persona que se acerca a un taller de escritura creativa tiene la vocación. Y casi que lo puedo decir en el 99% de los casos. Más o menos bloqueados, eso sí, ¿verdad? Más o menos claro, tímidos, más o menos confiados en sí mismos, que es parte de lo que lo que yo debo lograr, que se liberen. Muy bien, vamos otra vez a recordar que si ustedes quieren acercarse a estos talleres de escritura mágica, aurelia.dobles@gmail.com. Si así pueden conversar con Aurelia sobre la vocación, ¿verdad? O su vocación. Y Ana, usted quería agregar algo, ¿verdad? O sea, las palabras. Caterina, lo interesantísimo de los grupos, o al menos del grupo nuestro, porque, a ver, es un grupo que se ha mantenido, pero algunas se han ido, otras han vuelto, hay gente nueva, la gente nueva se nutre de todo lo que tenemos, las que ya tenemos un poquito más de tiempo, a veces la gente nueva nos sorprende enormemente con unas capacidades y unas narraciones y unas cosas lindísimas. Entonces es una constante retroalimentación de unas con otras, pero es constante y permanente. Y una cosa muy, muy, muy interesante, muy linda, es que todas escribimos en forma diferente. Ninguna es copia de ninguna, ninguna hace las cosas parecidas a la otra. Cada una de nosotras tiene su forma de hacer las cosas y con la ayuda de Aurelia, cada una de nosotras va y ha ido creciendo, pero todas somos diferentes. Bien, Todas. también me llamó la atención que usted pone que las edades no cuentan, o sea, se puede empezar desde inicio hasta usted tenía una señora de 100 años, ¿verdad? Casi Casi. llegando. Es que la literatura como arte es el arte más flexible y el más variado si uno analiza la historia de la literatura en relación con la historia de la pintura o de la música o de la danza. Resulta que hay todos los fenómenos. Hay escritores que escribieron a los 16 años y revolucionaron la poesía mundial, como Rimbaud, que dejó de escribir a los 18. Juan Rulfo, que escribió 2 libros y fue el padre del sí, boom de sí. la literatura latinoamericana, con 2 libros, Sí. sobre todo Juan Pedro Páramo. Y otros que empezaron a escribir a los 50 y pico, como Saramago, y se ganaron el Nobel a los 80. Uno que escribió a los 81 años un libro y fue una maravilla, que no me acuerdo el nombre de él, pero era el autor de Jules Jim, que hicieron una película. Hay todo. Hay todos los fenómenos. Entonces, Sí, bueno, ahora, precisamente usted acaba de nombrar algunas personalidades en la literatura. ¿Dónde están estas personalidades dentro de su taller? ¿Se encuentran, o sea, ellos entran por medio de sus libros o ustedes no tocan o no analizan? sí, también, pero eso también parte de las necesidades de cada grupo. Por ejemplo, ahora estoy empezando un grupo en Rormoser y yo veo que ellas sí necesitan leer es escribir y escribir es leer. Cuando yo siento que las personas de un grupo son muy lectoras y ya vienen con una gran base, entonces ahí mencionamos autores y intercambiamos libros. Y otros que yo digo, sí, a este mejor los voy a poner a leer porque necesitan
una base cultural más amplia. Ujú. Entonces depende de los grupos, pero sí es muy importante que tengan esa base. Y grupos son chiquititos, imagino. Máximo 10. Más o menos. Ajá. Máximo Sí, 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 10. porque hay que atender, o sea, ¿cuánto es? ¿Una hora y 2 media? horas 2 horas, pero semanales. semanales, Ajá, sí. seguidas. O sea, seguidas. Pero Ujú. siempre duramos más, ¿verdad? Siempre. No nos alcanza el tiempo. Quisiéramos que fueran 6 horas, 5 horas, 4 horas. Podríamos trabajar 5 horas seguidos, yo creo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, son buenas alumnas. Sí, sí Porque somos la buenos. Muy maestra, entusiastas. sí, la maestra motiva muchísimo, ¿verdad? No, de Sí. veras, uno siempre quisiera tener más tiempo y más taller. Ujú. Pero bueno, Sí. nos vamos ajustando a eso. Después llegamos a la casa a terminar de escribir o a buscar qué más Claro, hacemos. sí, 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 o sea, ya empieza a trabajar la fantasía, o sea, la improvisación, ¿verdad? Sí, ya que generen una disciplina, Sí. porque para tener un proyecto literario como un libro, y Ana es testigo de eso, se requiere una disciplina que ya está fuera de las horas del taller y que yo trato de darles ejercicios y tareas y consejos para que generen su propia disciplina, pero eso es un asunto de fuerza de voluntad y es muy personal y ojalá que lo generaran si quieren, pero algunas no. Es que el taller no es necesariamente para publicar un libro, Sí, ¿verdad? es para expresarse. Es para apropiarse de la escritura como un derecho humano, Ujú. que lo es. Claro que sí. Y bien, por ejemplo, otra vez vamos o sea, volviéndonos otra vez a los talleres, no tanto del libro. Bueno, el libro es resultado de taller, ¿verdad? Y usted sí, en sus notas introductorias nos presenta metodología, Sí. ¿verdad? Empleada. Y bien, a mí me gustaría ahí precisamente que usted nos expandiera sobre respeto, sobre, por ejemplo, como usted escribe, abrazar la otredad o realidad profunda de las cosas y no de las cosas de la realidad. Tal vez contándonos esto, ¿verdad? Sí. em, Bueno, respeto ya aquí vemos, o sea, ya escuchamos aquí que sí. sí, es cuando yo digo abrazar la otredad, eso que dije antes, la literatura es una de las vías más hermosas y más espirituales que tiene el ser humano para conocer qué significa esta aventura de ser humanos, que es relaciones con los otros continuamente. Continuamente estamos en tránsito, encontrándonos todo el día, son encuentros, encuentros, encuentros con personas. Escribir de otros es entrar en los zapatos de otras personas, pero sin mis zapatos, ¿verdad? Me quito mis zapatos para ponérmelos de otro y entender y escribir con la voz de otro personaje, por ejemplo. Entonces eso es comprender la otredad y eso es enriquecimiento y nos hace mejores personas. Y no digo solo el que escribe, sino el que lee también, porque leer es escribir y escribir es leer. El lector es también un ente creativo del fenómeno de la literatura. Y por eso también el escritor tiene que ser muy respetuoso de estimular la creatividad del lector y no darle todo hecho, no ser predecible, que eso es parte de las recomendaciones en el taller, ¿verdad? Aludir, no ser explícito, ¿verdad? Mostrar, no explicar. Y, y bueno, eso de la realidad de las cosas y no las cosas de la realidad, eso se lo oí a mi papá. Es un aprendizaje. Él fue él fue mi gran maestro de la literatura de toda la vida, obviamente. Y es que además mamá y papá corregían libros de todas las editoriales, Editorial Costa Rica, Editorial de la UCR, y yo les ayudaba. Entonces aprendí muchísimo. Aparte de que en la casa nos hacían leer desde chiquitas. Yo imagino cómo fue esto. Y él era un maestro del manejo del castellano. Entonces aprendí de verdad muchísimo, pero sobre todo de su humanidad, de su valor humano y de esa profundísima sensibilidad de visibilizar a los que no son visibles en la sociedad, a los invisibles. Entonces, si bien a Fabián Doble se lo cataloga como escritor realista,
sabiendo, conociéndolo desde la cuna, uno sabe que lo que escribió no es lo que él vivió, sino lo que él percibió, le contaron o era capaz de percibir eso. Entonces, cuando él decía, escribo de la realidad de las cosas y no de las cosas de la realidad, es el sentido profundo que tienen esas realidades, que ese es el germen que es verdadero. Pero no necesariamente la trama fue así. No necesariamente así pasaron las cosas. Ujú. Que sería otro género, sería crónica o memoria, ¿verdad? O periodismo. Ujú. Por ejemplo, usted dice, más bien, el libro es no solo es resultado de sus talleres, sino usted es editora. ¿Qué es tan difícil ser editora? A mí me parece dificilísimo, pero bueno. Es un trabajo que me gusta muchísimo, Ujú. en primer lugar, porque es enderezar, es como enderezado y pintura de textos. Entonces es hacer que la escritura sea mucho más bella y mucho más eficaz. Menos es más, tiene varias etapas la edición. Hay edición directamente en el papel, edición en la pantalla y edición en voz alta. Como decía Flaubert, la reescritura no tiene fin. Es uno el Ujú. que le pone el fin, si no es infinita. Mm. Y esa es parte del trabajo del editor, que además es la mirada externa, porque cuando uno está escribiendo y uno mismo escribe, y en eso Ana nos puede decir, uno está tan adentro que no se da cuenta de los errores o de que puede, o se enamora en exceso de una frase que tal vez no le está aportando nada al texto. Y eso es muy divertido, ¿verdad? Cuando edito y les digo, y entonces se empeñan en algo que, sí, yo sé, suena muy lindo, pero no le aporta nada, más bien, quítala y vas a ver. Entonces quitan y agarra una fuerza el texto. Pero eso lo puede ver alguien que está de afuera. El editor es la mirada de afuera, que al mismo tiempo está adentro. Entonces es muy interesante. Sí. Ujú. Bien, Anne, tal vez usted nos cuenta sobre la editora Aurelia, porque imagino los textos que usted propone fueron editados Cuando por ella. me voy a devolver a la novelita, cuando yo le llevé la novela a Aurelia, estaba llena, llena, llena de unos adjetivos lindísimos, pero es que eran preciosos los adjetivos, llena de adjetivos. Cuando con cuidado fuimos eliminando y sugiriendo este sí, este no, Aurelia me decía volverlo a leer, revisarlo, hay muchos adjetivos, entonces, y empecé a quitar adjetivos y dice uno, uy, qué bien que se oye, qué bien que suena, qué bien que me dice lo que yo quiero decir. Entonces son pequeños procesos que van haciendo toda una cosa grande, grande, grande. O cuando en medio de la novela también Cholo no aparecía y Aurelia me dice, Ana, Cholo quiere estar ahí, Cholo va a crecer. Y dejé crecer a Cholo, yo lo dejé crecer de un momento a otro. Cholo empezó a aparecer y aparecer y aparecer y bueno, llegó a ser él y Marena, los dos personajes. Entonces todos esos momentos son muy, muy interesantes. Yo le debo a Aurelia, le debo y le reclamo, porque yo creo que desde que yo empecé con Aurelia, mi cuerpo empezó a decir a las 4 de la mañana, Ana, despertate. Y me despierto. Y tengo un cuaderno a la par y escribo ahí, qué sé yo, podría levantarme a las 5 y ya empezar a funcionar, pero no, así, de 4 a 5 puntos y cierro. Pero es una obra lindísima, preciosa, porque no sé qué es lo que escribo. Muchas veces no sé ni qué es lo que escribo. Son partes, pedacitos, cosas. Pero ahí van creciendo y este proceso no es solo mío, es de todas. Cada una tiene su espacio y su momento. Algunas van manejando, otras van, no sé, son momentos en los que llega así como una idea y son ideas que hay que atesorar. Esa palabra de Aurelia la tengo muy aquí. Hay que atesorar, hay que agudizar la observación, hay que estar atento a lo que pasa con uno y alrededor de uno.
Y Y todas ese son es- muy distintas, todas. y Sí, todas somos muy imagino, diferentes. Sí. imagino, no, y viendo los textos, ¿verdad? Que también el lenguaje que emplean son diferentes. Algunos escriben cuentos, otros, por ejemplo, ahí viñetas, terceros como, no sé, recuerdos, memorias. Hasta había bueno, una de las escritoras de este libro me pareció, y después leí, era psicóloga. Y yo creo que ella escribía sobre casos de sus pacientes, me pareció, porque cuando al inicio leí, el primer cuento era Mamá, y bueno, era ese cuento muy corto, pero muy dramático, que la mamá que no hablaba con sus hijos porque perdió el hijo, no sé, mayor o menor, hay un hijo que ella prefería. Entonces, más bien se Va, quedó muda. sí, pero Sí. ella no es psicóloga. No, No, pero sí, ese leí es, su biografía, ¿no? se está estudiando ahora, Ajá, bueno. después de entrar al taller de escritura. Más bien es un texto de una gran valentía. Ese. O sea, esa es su vivencia. O sea, la mamá es su vivencia, Es creo. que, como dice, no me acuerdo quién dijo, todo recuerdo es ficción. Ujú. Ajá, sí, Ajá, claro, todo sí, porque recuerdo es yo ficción. imagino como a mí me gustaría imaginar, sí, Sí, puede ser. y la prueba es que cuando dos personas escriben de algo que vivieron juntas, cada Ajá, una escribe Cada una una lo versión hace diferente. diferentísima. ajá, Entonces, por eso es que ese es el misterio de la ujú, creación literaria. ujú, Que no se puede pretender que sean las cosas de la realidad, ujú, sino la realidad de las cosas. ujú. Realidad profunda, como usted Ajá. dice. Y bien, por ejemplo, ahí después cuando usted también nos introduce sobre la exploración en sus talleres de escritura mágica, me pareció interesante su observación, el juego con el lenguaje. Tal vez nos puede contar cómo ustedes juegan con lenguaje, porque no todos los cuentos, digamos, del libro tienen Eso, buena fluidez, de ¿verdad? acuerdo. Todavía falta, sí, o están en Porque, proceso. porque esta es como la foto de una primera etapa del proceso. Ujú, Ese juego con el lenguaje tiene que ser practicado, ejercitado, hay que leer mucho, hay que tener una base de lecturas para atreverse a jugar con las palabras. Y esa es la imaginación también. Y es además conocer las posibilidades del idioma. Entonces, ahí sí yo diría, bueno, a veces me topo yo misma con pared cuando siento que no tienen una base de lecturas muy amplia, entonces hay que propiciarla. Eh, o cuando son tímidas o tímidos en jugar con el lenguaje que puede haber, ¿verdad? Y, pero tampoco me gusta como exigir, porque todas las personas somos diferentes, entonces hay formas muy distintas de imaginar. Hay gente que es de una lucidez impresionante y que es muy directa y tira una piedra así en el texto y lo deja a uno conmovido ujú, y no está jugando con el lenguaje, pero sí está siendo eficaz con el lenguaje. Entonces, todo es ser muy respetuoso. Hay que ser muy respetuoso para observar y dirigir las diversidades que son. No, mis talleres no propician solo un tipo de literatura o solo un estilo o si la moda es esta. No, a mí me gusta dejar que cada una siga su propio estilo, porque cada uno somos distintos y tenemos un estilo real. Hay que descubrirlo. sí, pero precisamente el descubrimiento, digamos, usted como guía, no es fácil, o sea, usted tiene que también como entrar en este diálogo con la persona. Imagino, como tiene tantos talleres, es exhausto también, ¿no? Pero es por eso yo también soy un aprendiz, sobre todo aprendiz de ser mejor ser humano, porque es un gran ejercicio de tolerancia, de respeto, porque voy a ver personas que escriben cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestros gustos y puede ser que ese tipo de textos a mí no me gusten, pero yo no, ahí no jamás exteriorizo Jamás. eso. Jamás. Porque no tengo derecho, porque es una opinión y es un gusto y todo eso es relativo. Entonces, por eso yo también aprendo mucho.
Ana, ¿y usted qué dice sobre su guía en este sentido? Yo creo que, bueno, ya de alguna manera lo dije, yo siento que la guía de Aurelia, en la mía, en lo personal y lo de las compañeras, es eso, es una guía muy, muy respetuosa, pero a la vez es eficiente, es clara, es, no es el tema de lo que escribimos, sino más bien cómo lo hacemos. Entonces todo juega el respeto, juega el despertar la creatividad, que eso es importante, el hacernos conscientes de que lo que estamos haciendo está bien, de que sí podemos hacerlo, de que tenemos entre manos ahí las palabras, las imágenes, para llevar a cabo los textos. Cuando hacemos un ejercicio de escritura volcánica, Aurelia llega y nos da una pauta y nos dicen tienen 10 minutos. Y en 10 minutos cada uno escribe sobre casi que el mismo tema, pero cada uno sale por una vertiente diferente. Y ahí vamos con todo este proceso. Es un proceso de darnos confianza. De darnos confianza, básicamente yo lo que he sentido es eso, darnos confianza y dejarnos hacer y decirnos si pueden. Y que además se descubran, es decir, que descubran de qué realmente quieren escribir, porque a veces no lo saben y son asombros lo que hayan, hallazgos. Bueno, quieren en realidad, mira, quiero escribir de tal cosa y se revelan temas, personajes que no se habían dado cuenta de que eso era de lo que querían escribir, porque hay que garantizar una cosa para escribir y es el entusiasmo. Escribir de lo que me entusiasma y eso es muy personal. Sí, totalmente. Y aquí precisamente tenemos un mensaje del oyente Walter Rodríguez Villalobos. Muchas gracias por sintonizarnos. Pregunta si se puede dar un número donde la pueden contactar para llevar talleres. Está muy interesado. Nuevamente, Aurelia, su número. 8827-6972. 72. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, sí, mejor. 8827-6972. O también, don Walter, usted puede escribir aurelia.dobles@gmail.com. Sí, y bien, ahora sí, me encantaron, digamos, volviendo, ahora sí, vamos al libro. Bueno, ya tenemos que terminar el programa, pero sí, es que de verdad la conversación se propicia precisamente para seguir conversando, ¿verdad? Sí. Seguir desarrollando los temas. A mí me encantaron las biografías que usted escribió sobre sus participantes. ¿Puede leernos alguna? Es que no las escribí yo, las escribieron ellas y yo se las edité. Bueno, vamos a ver. Solo que traté de que todas tuvieran que todas fueran parecidas. Sí, en ese caso sí, las biografías, sí, nada más. Sí, las biografías, sí. No sé, alguna. Y mientras Aurelia busca alguna de las biografías, tal vez Ana puede leer su cuento del carretonero. Sí. El carretonero. Entonces, Ana Isabel Ruiz, que va a leer su cuento. El carretonero. Pedro, chino negro, hijo de Chino y Morena Chorotega, color chocolate oscuro. Hacía carreos en su carretón jalado por un caballo, en realidad un ruco viejo y flaco, muy parecido a su dueño. El puerto no es lugar para caballos, le decía todas las mañanas su dueña mientras la alistaba. Seguro que vos soñabas con correr en pastos verdes y frescos, y te tocó venir a dar aquí, a trabajar bajo el sol y sobre la arena. Pero ni modo, y le pasaba el cepillo por el cuerpo del ruco que tanto quería. El ruco y el roco, ambos viejos, gastados, eran una sola imagen que rodaba sobre las altas ruedas de madera del carretón, y pasaban ambos el día entero llevando y trayendo cosas. Oiga, Pedro, lleve estas nazas donde los caremula, que hoy por la noche van a ir a sacar langostas al muelle. Y cuando venga de regreso pasa por mi casa y recoge carbón y lo dejen a pulperear las playitas, le dice Mario Vindas, su vecino y amigo. Y fletes van y fletes vienen. Chino negro, su caballo, el carretón cargado de años, chirriaban truan, 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 rápido en la mañana y en la tarde más despacio.
Recorren las calles de la punta hasta el Cocal y toda la gente los conoce. Muchas tardes pasa sin carga frente a la escuela del centro, justo a la salida de clases. Los huilas se montan y los lleva hasta el barrio una cazadora que no cobra. Ahí vienen el Roco y el Ruco, a ver quién se encarama primero, grita un chiquillo que espera en la acera del Antonio Gámez. Corran, 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 que el Ruco no para. Chino Negro no se detiene, pero los chiquillos corren detrás de su carretón y entre risas y empujones tiran los bultos dentro del cajón y a saltos se suben todos atrás, todos los que caben. Entre ellos no hay acuerdo, no hay pago ni compromiso. El Roco simplemente pasa a la salida de clases casi todas las tardes. Un día Mario Vindas vio pasar frente a su casa al Ruco solo, sin carretón. 3 veces pasó el caballo. A la tercera vuelta, Mario se fue a la casa del Roco y lo encontró sentado debajo del almendro, frío, tieso y arrugado. El Ruco había salido a anunciar que el Roco ya se había acabado. Sí, triste. Bueno, a mí sí me dio una tristeza. Sí, pero está bien escrito este cuento, me parece, porque al final, o sea, ese es el final que uno se asombra, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, que hay como un corte, sí. De verdad, sí, la felicito. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Sí. Sí, gracias, Ana. Muchas gracias. Puedo leer. Bueno, son 29. Me siento como muy injusta leyendo solo una. Sí, sí, no, pero no importa. Yo creo que es la forma, el concepto. Bueno, Matilde Crespo Gallegos. De muy pequeña quiso saber qué decían las letritas que alguien dibujaba en las páginas de los libros. Ella quería hacer lo mismo y escribió 2 poemas y una novela de 5 páginas que dejó bien escondidos entre los armarios viejos del sótano de su casa cercana al Museo Nacional. Le hubiera gustado releer aquello con sus ojos de ahora. De grande conoció a Carmen Naranjo en casa de sus abuelos. Sin tiempo para el amor y Puertas, sus 2 libros de cuentos, nacieron al calor de las enseñanzas de Carmen y su enorme respeto por el estilo de cada ser. Y como la vida da vueltas, en una de ellas se le extraviaron las letras o se le trabaron en el alma, mientras seguía intensamente su vida como actriz, narradora oral y empresaria. Ahora, mediante los talleres de escritura mágica, Mati ha recuperado la pluma y enhebra, con la larga paciencia de la literatura, una novela y este cuento para la antología. Sí, muy lindo, muy linda biografía. O sea, es que como invita a seguir leyendo o conociendo al personaje. Sí, muy bien. Entonces vamos nuevamente, Aurelia, usted es la misma que nos va a dar WhatsApp nuevamente, ¿verdad? Sobre sus talleres de escritura mágica y también su correo electrónico, sí, para tener otros participantes. Bueno, muchas gracias. El WhatsApp es 8827-6972 y el correo aurelia.dobles@gmail.com. Sí, y yo por mi parte las felicito y felicito a Aurelia por esta antología. Bueno, deseando que el segundo volumen que salga pronto. Y bueno, y por qué no lo presentamos también en la Radio Universidad, en este espacio, invitando a diferentes personas, autoras que sí van a participar o ya están participando, ¿verdad? Está preparándose. Sí. Sí. Muchas gracias, Ekaterina. Este es un espacio hermosísimo en la radio costarricense y es un gran aporte de su parte. Gracias. No, gracias a ustedes por estar con nosotros, Muchas Ana gracias. Isabel y Muchísimas Aurelia. gracias. Sí, muchas gracias. Sí.